Nos encontramos con Lola Valle, autora del libro Las manos de mi madre, que da título a este programa, a esta sección literaria que hoy cierra con esta temporada que ha sido tan amplia y tan fértil, y precisamente fértil y de la tierra vamos a hablar, y de lo universal y de aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices, como el valor de la amistad, el valor también de aquellas personas que nos acompañan. Hoy, con el cierre de la temporada, con Lola Valle, seguimos hablando y leyendo a la autora con el libro Puente del río Gui. Vamos a leer un fragmento, también leeremos un fragmento de Antonio Colinas, que hace referencia también a lo universal y a la tierra como algo propio, como algo cercano, algo inmediato, a lo que sujetarnos. Y vamos a hacer un homenaje a una amiga de Lola, que se llama Nieves Guerrero, ese valor de la amistad, y que además me comunicaba Lola que ha sido una de las personas que han escuchado todos los programas que se han hecho aquí en Radio Torros, así que pues muy agradecidos a esa escucha que tan importante es en este momento. Lola, buenas, bienvenida, y cerramos temporada. Buenas, Beatriz, muchas gracias. Y bueno, como estamos en la antesala de las vacaciones de este programa, pues quiero hacer, como tú lo has dicho, pues un homenaje a las personas que desde que empecé este programa, esta colaboración con Radio Torros, va a hacer pronto 4 años, pues hay algunas que han escuchado este programa todas las veces. Una de ellas es mi gran amiga Yolanda, que es Nieves Guerrero Azuaga. Es una persona que lo ha escuchado todo, en los programas Las manos de mi madre, y desde que empecé también a colaborar contigo con Rincón de Poesía, también ha seguido, y además una enamorada de la música que tú seleccionas en Rincón de Poesía. Entonces, claro, es que lo mismo que escribir, es importante que haya una lectora y un lector. Pues yo pienso que este programa, tan importante como hablar, es estas personas que nos están escuchando, y que a mí personalmente, estas amigas que, bueno, no la escuchan en directo, pero claro, es un grandísimo acompañamiento, Entonces también hace poco, pues Nieves me mandó una canción muy bonita, que después espero que podamos escuchar, aunque sea unos segundos, de la versión que ahora hace Rosa León con Rosalén, de Endecha Española, Ay Paloma. Y es también como unir estos temas con esta temporada que acaba ya, que bueno, en septiembre espero que hagamos algún programa más para que mi sobrino pueda leer algún texto de este libro, donde él es protagonista también. Pero sí quiero, de alguna manera, decir que el hecho de que el título de este libro sea Puente del río Gui, no quiere decir tampoco que nos circunscribamos sola y exclusivamente a este trozo de tierra, aunque también este trozo de tierra es universal, no es algo paradójico tampoco. Yo creo que todas las personas habitamos la misma tierra, somos de este planeta y vivimos bajo el mismo cielo. Por tanto, pues todos los seres humanos, donde quiera que estemos, ensoñamos y estamos unidos. Es por esto que creo yo que estos retazos de esta tierra de aquí, del municipio de Torros, pueden ser también, espero que lo sean, pueden ser fértiles a otras relaciones humanas que ocurran en otros lugares cualquiera del planeta. Y con esto, para ilustrar lo que estoy comentando, voy a leer un fragmento de un autor leonés nacido en La Bañeza, al que admiro porque me acompaña precisamente este libro, Tratados de Armonía. Esta es la primera parte, pero después hizo 2 partes más, incluso hay una obra completa que es Tratado de Armonía. Pues fíjate, yo creo que también al tratar de este trozo de tierra, pues no pretendemos sobrevalorar ni infravalorar, sino también crear armonía, y no crear ni muros ni fronteras, porque al usar un topónimo que es Río Gui, sino que todo lo demás, que sea un lugar de acogida, este río y este mar Mediterráneo, como simbólicamente, históricamente lo ha sido.
Así que quiero terminar esta temporada pues con esta palabra tan grande que es la armonía. Dice Colinas: hay una tendencia a pensar que la tierra natal es el centro del mundo. Esta idea es negativa y ciega cuando es fruto de la pasión y de la ignorancia, del no conocer otras realidades. Sin embargo, la idea de que la propia tierra es el centro del mundo es cierta y segura cuando nace del conocimiento absoluto de la realidad, del saber que todo ser humano, cielo arriba, tierra bajo sus pies, se hace las mismas preguntas en cualquier lugar del planeta. En este sentido, nada esencial hallaremos en otras tierras que no podamos encontrar en la nuestra, en la que nos vio nacer. Claro, es algo muy, muy íntimo, la tierra donde vives, ¿no? El lugar donde vives, pero al tiempo es universal, lo que tú comentabas y lo que dice Colinas, Antonio Colinas. Todos pensamos o nos hacemos las mismas preguntas en cualquier lugar del mundo, y todos, como seres humanos. Y bajo el mismo cielo y pisando la misma tierra. Por eso es más lo que nos hermana, lo que nos une a los seres humanos, que las fronteras políticas y los muros que se han fabricado para separarnos, porque a mí me parece que realmente este fragmento de Colinas evita cualquier nacionalismo, evita cualquier totalitarismo que tan peligrosos son, y de alguna manera que viene a decir que el que escribamos sobre nuestra tierra no quiere decir que esto sea lo único. Y no quiere decir que no se viaje, que no se conozcan otras lenguas, que no se conozcan otras culturas, pero también es hermoso pensar que aquí donde vivimos hay un gran mensaje y hay criaturas que ensueñan como ensueñan otras, que crean que van a bañarse al mar, que se tiran al mar, como veíamos el otro día en el fragmento de las mentiras de mi tío, y que de alguna manera pues también los puede unir el dolor, como estos dos personajes que voy a leer, que ambos, por ejemplo, pues perdieron a un hijo, ¿no? Este relato, que sí es de la tierra, que es del río Gui, se llama 13 pulpos. Creo que también a mi amiga Nieves Guerrero pues le va a traer evocaciones, porque ella también se ha criado en la playa del Morche y también también se buscaban pulpos entonces. En el Morche, él y Paquito Lara conocían el arte de pescar pulpos con una cañavera. En los días en los que la mar estaba en calma, en los días en que el mar parecía un plato, Fernando se asomaba a la puerta del cortijo en lo alto de la loma, mascullaba para sí mismo: parece que Paquito está ya en el agua. Me asomaba cuando escuchaba a mi padre hablar solo, intentando ver a Paquito. Por más que lo procuraba, me asomaba y no veía ninguna figura. Mi padre bajó la cuesta y yo con él. No se había equivocado. Allí estaba Paquito, en la playa del río Gui, con su camisa negra remangada por encima de los codos. Siempre llevaba una camisa negra. Se le murió un hijo y desde entonces Paquito, camisa negra y pocas palabras. Su pelo era rubio, castaño, dorado, claro, un pelo quemado por el sol. Sus ojos alguna vez debieron ser azules, ahora eran simplemente claros. Hombre alto, tez fina, alargada, más alto que su cañavera. Podría decirse que su piel era del color de la cañavera. Paquito tenía la misma quietud del mar. Era quieto como un plato. Armonía. Cuando mi padre llegaba a la desembocadura de un río sin agua, Paquito le hacía un gesto con la cabeza y mi padre con la mano. Paquito entonces se desplazaba un poco hacia levante y mi padre iba entrando por poniente. No competían, no echaban lindes. Armonía.
Fernando se quitaba el pantalón largo que llevaba encima y se quedaba con un viejo pantalón que Ana le había cortado y que llevaba debajo. Él era muy delgado y sus piernas algo arqueadas se volvían firmes al ir entrando en el mar. A Fernando, a quien tanto le temblaban las manos cuando llegaba alguna carta que no sabía leer o algún recibo de la contribución que conocía por el sello, no le temblaba el pulso cuando se trataba de apretar con fuerza la caña y dar justo en el pulpo. Ese día Fernando acertó con 13 pulpos, los conté. Él no los contaba, ni tampoco Paquito. Los pulpos los iba poniendo entre los chinorros, entre las piedras. Allí iban estirando sus patas. Yo no veía ningún pulpo ni nada que se le pareciera, y eso que mi cuñado Manolo me había traído unas gafas de bucear. No había manera. Los pulpos estaban muy escondidos entre las piedras. Solo las cañas de estos dos hombres eran capaces de verlos. Paquito Lara era más joven que mi padre. Murió antes. Mi padre subió la cuesta con todos esos pulpos, yo detrás. Mi madre los limpió con paciencia, dándole la vuelta a su cabeza, sacando el pellejo a las patas mientras los gatos se iban repartiendo ese pellejo. Ninguna mancha de tinta se escapaba cuando con sus manos ágiles le daba la vuelta a la cabeza. Luego los tendía en la misma cuerda que tendía la ropa hasta que se secaban y los iba asando. Ningún gato arañaba esos pulpos una vez que estaban tendidos al sol. Formaban una hilera alineada que ni siquiera el viento inmutaba. Mi padre murió anciano. Tuvo tiempo de llevar a sus 5 nietos a bañarse mientras él seguía buscando pulpos. Cada vez había menos, no importaba. Siempre que la mar estaba en calma, él cogía la caña y pasaba horas con el agua hasta las rodillas. El agua estaba tan acostumbrada a sus pies que ni siquiera arrugaba sus dedos. Sus nietos no aprendieron a pescar pulpos. Se prohibió la pesca del pulpo más tarde. No quedan pulpos en el río Gui. Cuando voy a bañarme, sigo viendo a un lado la camisa negra de Paquito Lara, con su pelo castaño rubio quemado sin sombrero, y al otro la frente ancha de mi padre con sombrero. El mar de agosto sigue pareciendo un plato de quietud. Seguimos ensoñando armonía. Bueno, es esa quietud también, ¿verdad? Y esa armonía de las personas, de los encuentros. De los encuentros y del respeto a los espacios también, a no ser invasivo, a que cada uno, que no hace falta poner fronteras, que tengamos también conciencia de que uno entraba por levante, el otro por poniente. Claro. Porque ese es como ese mirarse el uno al otro, ¿verdad? Que es la claro, amistad además, también, sin palabras. Claro, pues no hablaba, no lo recuerdo nunca hablando. Claro, eso cuentas, ¿no? Además que este personaje no hablaba apenas, entonces era todo con miradas y con gestos. Con el lenguaje del cuerpo. Sí, uno con sombrero, otro nunca tenía sombrero, por eso los contrastes, tan dorado. Los contrastes además de dos personalidades diferentes seguramente. Sí, mi padre era bajo, él era bastante alto. Sí. Y los pulpos, la playa, de nuevo la playa, los pulpos que luego se cocinaban y luego se comían. Sí, y sobre todo también se hacía algo que ya se ha dejado de hacer, que es secar el pescado. No sé si tú has llegado a conocer cuando has venido aquí los pulpos. Además en Lagos, por ejemplo, había un bar que se llamaba Los Pulpos, del padre de Ana Bueno, y se secaban. ¿Era típico? Sí, mucho. Comer el pescado seco. Y bueno, tú quizás eso lo hayas visto en Portugal, no sé, en ciertas zonas de Portugal. En La Coruña. He veraneado desde muy pequeña en el norte, y veía cómo los hacían. Sí. Por eso es la importancia también de la memoria, que ¿no? los hacían en el momento, además. Sí. Te los cortaban en el momento y todo. Cortaban y eso. No, este era pulpo los seco. Cocinaban. Primero se secaba al sol y una vez ya seco
Bueno, también se hacía, mi madre tenía también muchas veces un tenderete de jureles. Habría que limpiarlos, abrirlos muy bien, quitarles toda su sangre para que no se fuese algo putrefacto, y luego se asaba. Esos son paladares perdidos, pero con esto lo que sí voy es a la memoria, a que tenemos que conocer también la tierra que pisamos, el cielo bajo el que estamos, y cómo han sido también algunas relaciones de personas y bueno, cosas que ya pues han desaparecido. Ahora hay otras. Claro, porque además la pesca ya queda muy poca pesca también, claro, ¿no? queda muy No solamente pocas. la del pulpo, que Claro, luego se prohibió, según cuentan. Claro, sí, queda muy poca, y antes era fácil ver aquí, que a mí imagino que tú eso tampoco, las traíñas, los hombres tirando del bote en la orilla del mar. Hay alguna fotografía en este libro. ¿Sabes cuándo las veo? Cuando se celebra la Virgen del Carmen. Ah, claro, cuando se celebra el 16 de julio. Pues me gustaría que escucháramos esta canción de lo que podamos escuchar, esta canción que también es un peregrinar, y es ya salir del río Uy para visitar España. Bajas a las Ramblas de Barcelona con la muerte en las alas, sola. Hay cigüeña que sobre un campanario por Valdepeñas, asoleando tu nido, sueñas. Fui peregrina feliz de luz española, y después con muerte en el alma, ave que se desploma. Tanto amor, ¿quién me lo quita? Tanta dicha, ¿quién me roba? Las dos voces tan inconfundibles, preciosas, de Rosa León y Rosalén. Sí, parece que ha vuelto Rosa León después de muchos años, sí, a los escenarios. Sí. Bueno, y realmente es una canción que nos ha acompañado a nosotras, y a ti probablemente también, ¿no? Que las hemos escuchado bastante en nuestra juventud, y es también ser peregrina, y ser gaviota, ser paloma, ser golondrina. Pues yo creo que transitar todos estos lugares, Barcelona, Sevilla, San Fernando en Cádiz, recorrer, pero también eso no impide valorar el lugar, nuestro lugar, y también saber que en nuestra tierra se encuentran este propio peregrinar que dice la canción, ¿no? Esta dicha. En cuanto al texto también, bueno, volviendo al texto, tú aquí recoges además bueno, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Muchísimos personajes, ¿no? Que también ya no vemos, ¿no? Son personajes que son criaturas del Morche, vamos. Claro, pero te quiero decir que ya esos personajes reales, claro. Han sido reales, pero que ya no. Bueno, ya prácticamente ese tipo de personajes. Bueno, personas, pues ya por su edad, pues no están, pero yo creo que también, a mí me parece que es bueno que se haga una memoria de los lugares, como la memoria que ha hecho Purificación Ruiz, que la trajimos un día aquí a la radio, que tiene un libro llamado El Morche. Es decir, que además de la historia con mayúscula, Javier Núñez, Javier Núñez también hizo un trabajo de terror, sobre precioso. Hizo 3 libros, además con fotografías, estuvo recabando fotografías de muchísimas familias,
pues de las celebraciones, de las comuniones, de los maestros, Claro. y con unos textos preciosos Claro, claro. que haya quedado, ¿eh? Que haya Javier quedado Núñez hizo ese- un trabajo muy, Sí, muy sí, bonito, sí, sí, muy que- extenso y muy rico. Y varios libros publicados. Y varios libros, sí. Muy bien La caja publicados. de los hilos, Sí. que es un, no sé si me parece que son un par de tomos también, que es una trilogía, y luego hizo la de calles, piedras y no me acuerdo muy bien el título, pero unas preciosidades, Sí, sí. Ha recogido también un gran testimonio. que los tengo yo en casa además, Sí, precisamente. sí, Algún sí. día los podemos traer a lo mejor Sí, también. comentar alguna cosa. Sí que es bueno tener también la memoria de estas personas que evidentemente no van a estar en los libros de historia, pero sí son ¿no? Son testimonios, sí ¿no? son testimonios, Sí, sí son recuerdos retrohistorias y también pues de bueno, lugares. de algunos sitios pasados, Claro, porque ese Morche que tú viviste, ¿no? Puente de Río Hueso ya, No. no tiene nada que ver con lo que tú viviste. No tiene nada que ver. Es decir, es que en 50 años, bueno, yo tengo 64, pero cuando esto tenía 10, 12, bueno, no en 50, en 40 años hemos visto una grandísima transformación. Tampoco no se trata ni de caer en la nostalgia No, ni de hacer comparaciones. No. Lo mismo que Paquito Lara y mi padre tampoco comparaban quién cogía más pulpos. Además ellos ni lo contaban. Yo como niña decía, uy, ¿cuántos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pulpos. ¿Qué más da? Pulpos. Y bueno, pero sí que es, yo creo que la memoria nos hace Sí, además. personas, nos hace personas también. Claro, y nos hace personas. ver, ¿no? Ver cómo transcurre el tiempo, Sí, ¿no? La sí. fugacidad del tiempo y los tiempos que nos tocan vivir, que nos tenemos que adaptar. En su momento eran aquellas Sí, épocas sí, sí, y ahora donde es- había más escasez y había Sí, menos sí, cosas. sí. Yo recuerdo cuando llegué aquí, que ya son casi cerca de 37 años, yo recuerdo el Morche, era como nada, casitas bajas. Una calle sí, prácticamente, casitas bajas, la carretera y se veía nacional, que la era muy carretera de Almería, un la carretera pueblo de Almería, claro, con carretera de casitas Almería, casitas bajas. bajas, y como parecía un pueblo de pescadores, Sí, entonces decir, lo que era, no de no tiene- pescadores y agricultores. y agricultores, no tiene nada que ver con lo que es ahora, que luego Sí. yo solo he vivido aquí también, porque llevo un montón de años y he visto cómo ha sido esa transformación, ¿no? De casas, de pisos y todo casi, no solamente para la gente de aquí, sino para el turismo. Sí. Pues para terminar voy a leer Sí. también otro fragmentito que yo creo que ya nos queda Sí. poco, como de Antonio Colinas, que dice así: el buceo, el baño en la mar, reproducen con gran fidelidad las condiciones del útero materno. Es como si se regresara a la inconsciencia y a la plenitud primeras. Sin embargo, el peso de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, el peso de la realidad, nos hace caer paradójicamente hacia arriba, nos obliga a salir a flote. Lo que en nosotros queda del niño tira plácidamente hacia lo hondo, pero la gravedad de los años vividos tira de nosotros hacia la superficie. Bueno, pues yo creo que esto también es la memoria de mi libro, ¿no? Es una memoria de la niñez, pero también ahora pues está la mujer adulta que Que lo ve con tira otros ojos, con otros ojos. pero que ha tirado allí de aquello, ¿no? Y, Claro, y lo ha sacado a la luz. Y es también pues bucear. Sí. Yo creo que es bucear. Sí, porque además no es fácil. Cuando te leo o te escucho, digo, qué memoria, ¿no? Aunque tú también hay una inventiva, una imaginación, pero tú tienes todos aquellos recuerdos. Sobre todo mi escritura es más de memoria, evidentemente una memoria que se plasma con la escritura y que la escritura a veces te lleva por unos vericuetos, pero no es el género de autoficción, que es otro género que utilizan muchísimos escritores y escritoras, que es la autoficción, que parte de algo autobiográfico y luego inventa personajes. Yo no invento ningún personaje, No, son están reales. todos con sus nombres reales, todos. Entonces sí, para mí ha sido un ejercicio de memoria, pero Beatriz, lo evocadora que es la escritura, porque yo esta memoria me ha ido aflorando en el momento en tal y el cual yo me he puesto a escribir. Claro, en el momento que tú te has puesto a escribir, has dicho, voy a tirar de aquí, ¿no? Como decía Javier,
como una caja de los hilos, que va sacando, no va sacando, Una caja, va sacando sí, un hilo, y vas una tirando. es una bobina Sí, realmente. sí. Y va sacando y de un recuerdo te va llevando a otro, ¿no? Sí. Y una criatura o un personaje te va llevando A un al lugar, otro sí. o al otro. No me acuerdo muy bien cómo era el título, era Piedras, ¿no? Ya no me acuerdo yo, tampoco. hablaba de piedras, Javier, hablaba de Javier. piedras. Sí. Bueno, las piedras, dice también Antonio Colinas, que cuando uno está triste o tiene algún problema, no hay nada como sentarse en una piedra, y después ya eres otra persona. Realmente, ahí en la desembocadura del puente del río Gui hay una piedra que sigue ahí desde que yo era niña, que es como la permanencia, como algo permanente. Totalmente. Vamos, cuando voy con mis sobrinos, yo siempre me recuerdo, sin ser consciente, cómo me sentaba ahí en esa piedra y cogía la fuerza de esa piedra. Así que vamos a cerrar la temporada pensando que las piedras nos dan fuerza y son seres vivos. Las piedras, el mar y la amistad. Y la amistad, en este caso la de Nieves Guerrero Zuaga. Pues gracias por acompañarnos en esta temporada. Te esperamos para la otra si tú quieres y lo deseas. Pues aquí Seguro estaremos. que la gente lo desea, nosotros también, así que te dejamos descansar, que disfrutes del verano. Gracias, y haremos un cambio la próxima temporada. Vale, pues lo que tú quieras. Te dejamos Un a abrazo tu muy elección. grande a las personas que nos escuchan y a vosotros, el equipo de Radio Torros. Gracias a ti. Hasta pronto. Buen verano. Gracias, Beatriz. A bañarnos en el mar.